La Libertad Avanza arrasa en todo el país y se perfila como la gran ganadora. Hablemos de las elecciones que se vienen, ¿eh? Faltan 14 días. Sí. Yo voy siempre al grano. Vos después me corregirás o me darás tus argumentos. Claro. Primero, ese domingo, nosotros vamos a estar en La Nación Más contando el minuto a minuto de las elecciones, va a haber que presentar los resultados de una manera a nivel nacional, ¿no? El primer dato va a ser cuántos votos sumados va a tener los dos fuerzas fundamentales, la Libertad Avanza en algunos casos en alianza con el PRO y Fuerza Patria por otro lado. ¿Cuál es la manera correcta de sumarlo? ¿A qué fuerzas metemos dentro de Fuerza Patria y a cuáles no? A ver, obviamente que eso va a ser criterio de la justicia electoral y del Ministerio del Interior, pero acá Fuerza Patria presenta boletas como Fuerza Patria en 14 provincias, o sea, 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en 14 distritos. En los otros 10 distritos no se llama Fuerza Patria. Con lo cual ahí será la interpretación si digo, por ejemplo, que tucumanos primero, que es la fuerza de Jaldo, del peronismo de Tucumán, lo cuento como Fuerza Patria. O, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, digo... No, pero a ver, el criterio es... perdón, Cristian, que te interrumpa. Si vos me preguntás a mí, Santiago del Estero es una extensión de Fuerza Patria, aunque tenga su propia personalidad, la fuerza que lidera Zamora. Y en Tucumán, bueno, la verdad que no lo sé. Pero ahí está el meollo, porque en Santiago del Estero hay un candidato que se presenta por Fuerza Patria y otro que se presenta por el Frente Cívico. ¿Se entiende? O sea, Zamora se presenta por Frente Cívico, que va a ser el candidato más votado, y Fuerza Patria es Neder, es otro candidato. Lo mismo pasa en Córdoba. En Córdoba Fuerza Patria se llama, o sea, lo presenta por Pablo Carro, pero después hay una candidata que es Natalia Lazzota que saca muchos votos del kirchnerismo. Entonces, ¿que me vas a contar los votos también de Natalia Lazzota? Y eso sin contar que en muchas provincias hay división incluso del voto peronista que hubiese sido de Fuerza Patria. Jujuy, en San Luis, bueno, en la propia provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, Fernando Grey, ¿lo contamos como Fuerza Patria o no lo contamos como Fuerza Patria? No. Sí, bueno, pero en septiembre defendió la boleta de Fuerza Patria. Sí, pero ahora no. No. Exactamente, entonces... Con ese criterio, yo no contaría ni a Zamora en Santiago del Estero, que lleva otro nombre, y Fuerza Patria va con otro candidato, no contaría a Natalia Lazzota, y habría que ver qué pasa con estos peronismos en las provincias, caso Mendoza, caso Tucumán, que no se llaman Fuerza Patria, y que el gobierno puede decir, el gobierno no, digo, la justicia electoral le puede decir, yo cuento los votos de Fuerza Patria, y ahí el resultado es distinto. Ah, bueno, si lo hacemos de manera nominal... ahí hay que cortar un resultado. ¿Vos hiciste ese conteo de manera nominal, Cristian Boutier? Estamos haciendo ya un traqueo, estamos justamente viendo una evolución que a mí me permite tener tres tendencias muy claras de cara a la elección. Que la primera es, va a haber más participación, teniendo como antecedente los 60 puntos, 50 que supimos tener en las elecciones legislativas provinciales. Vamos a estar más cerca de los 70, porque estamos viendo de que hay mayor interés, hay más expectativa. Las elecciones de provincia de Buenos Aires, los 13 puntos a favor de Fuerza Patria, han despertado un interés superior que creo yo, obviamente es contrafáctico, pero de no haber existido esa elección, posiblemente hubiésemos seguido con esa apatía de cara a las nacionales. Después tenemos obviamente una tendencia que se está achicando la diferencia en provincia de Buenos Aires, parte también de mayor expectativa sobre la elección, o sea, mayor participación, pero también entendiendo parte del análisis de que, por un lado, no tenés más el aparato de los intendentes que ya jugaron su ficha en la elección de septiembre y que obviamente marcan una diferencia, obviamente no son 20 puntos, pero 2 o 3 puntos claramente el aparato te lo aporta. Y por otro lado, volvemos a decir lo mismo, hay un apéndice de Fuerza Patria en octubre, que es Fernando Grey. Saque un punto, saque 2 puntos, 3 puntos, era un candidato que defendía la boleta de Fuerza Patria hace un mes, ¿no? Y por el otro lado, la Libertad Avanza ya no tiene la atomización o los apéndices del voto antikirchnerista que tuvo en la elección de septiembre. Llámese Petreca en Junín, llámese Pasaglia en... No, me sorprendió ver a Pasaglia con Milei. Con Milei estaba, ¿no? Creo, o con... Bueno, es que está claro de que hay una recorrida distinta.
Sí, aparte una reconfiguración. El voto anti-K claramente lo capitaliza Libertad Avanza. Entonces, eso a mí me permite entender de que es muy difícil que Fuerza Patria repita los 47 puntos y creo yo, la tendencia es que Libertad Avanza esté por encima de los 33, con lo cual la diferencia se achica. Y hay que ver la evolución de la misma porque nosotros tuvimos hace una semana que hicimos la última de Provincia de Buenos Aires, con Esper, con todo este lío, y nos daba una diferencia de 7, o sea, de 13 se achicaba a 7, hay que ver ahora con Santilli. Obviamente que es difícil porque está la cara de Esper, está el candidato Santilli, pero bueno, a ver, yo creo que la definición es el candidato de Milei. Por algo Esper lo teníamos con 30% de aprobación, pero 36% de intención de voto. Era porque era el candidato de Milei, lo mismo que vemos con muchos candidatos a nivel federal, que están muy por encima de su nivel de conocimiento, muy por encima de su imagen positiva. A ver, Y la tercera sí. perdón. No, por favor, No, continúa. Y la tercera tendencia que vemos bastante clara es que justamente con todos estos condimentos, a la Libertad Avanza la vemos como la fuerza con mayor caudal electoral a nivel nacional, o sea, la fuerza que se encamina a ser la ganadora a nivel nacional. Y también te aplico el mismo análisis. O sea, Libertad Avanza es la única fuerza que lleva representatividad en los 24 distritos, a mayor participación. Ahí sí vemos que el apático tracciona a favor de Libertad Avanza, digo, el apático que en septiembre no fue a votar. Y tercero, que Fuerza Patria tiene el problema que tenía Libertad Avanza en septiembre en Provincia de Buenos Aires. Tiene atomización en el interior, tiene divisiones, tiene apéndices. Entonces es muy difícil ver a Fuerza Patria por encima de los 34, 35 y es muy difícil ver a Libertad Avanza por debajo de los 36. Por supuesto que vos sos encuestador y medís se supone que con precisión y con instrumentos mucho más detallados y precisos. Ahora, yo lo que estoy notando en nuestro ecosistema que incluye preguntas, la recorrida de la calle, que está empezando a predominar, yo vivo en la ciudad, ¿no? A veces ando por provincia, hablo obviamente con muchos colegas y mucha gente de otras provincias, la idea o el miedo de que un voto que no vaya a la Libertad Avanza o a quien exprese mejor el antikirchnerismo termine por empoderar una vez más al kirchnerismo. Yo creo que pueden estar muy enojados con Milei, con sus modos, pueden haber bajado las expectativas con respecto al futuro de la economía, pero todavía a esta altura podría predominar en esa franja media el miedo a que vuelva el kirchnerismo. ¿Es un pensamiento demasiado complejo o es válido? No, es válido, totalmente válido. Y te lo aportó la elección de Provincia de Buenos Aires. Si no hubiese existido los 13 puntos a favor de Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires, hoy ese miedo no existiría. Está fresco el recuerdo del gobierno anterior. Y el voto blando, a ver, yo una analogía, que obviamente hay que salvar las diferencias, pero una analogía con el 2019. Las PASO el 2019. ¿Por qué decantó en que enfrente de todos le saque 15 puntos a Macri? Porque el voto blando macrista, apático porque el gobierno de Macri no era bueno, se quedó en su casa y no votó. Ahora, ¿por qué achicó de 15 a 8 en octubre? Porque salieron todos, claro. Porque obviamente ese segmento definió el mal menor y el mal mayor. A ver, ¿cuál es el mal menor? Acompañó un gobierno que no estaba enamorado, que tenía muchos problemas, pero su mal mayor era la vuelta de Cristina. Bueno, los 13 puntos en Provincia de Buenos Aires despertaron ese gen. Porque de verdad, o sea, 13 puntos, 15 puntos, 18 puntos en Provincia de Buenos Aires es una derrota a nivel nacional. Y una derrota de este gobierno que obviamente no va a tener aliado o carece de esa potencialidad de alianzas, por lo menos hasta ahora. Hay que ver obviamente después cuando pasen las elecciones si es que se acerca Macri con Milei, con los... Bueno, están haciendo ese trabajo ya, por lo bajo lo están haciendo ese trabajo. Después que lo consigan es otra cosa, pero lo están haciendo ese trabajo. Yo digo, lo que se percibe es este gobierno se cae. Digo, si este gobierno queda por debajo de los 30 puntos, este gobierno se cae. Okay. Y se gestó a partir de los 13 puntos de Provincia de Buenos Aires. Si ese sentimiento no existía. Cristian Gutiérrez, si las elecciones fuesen hoy, ¿qué aproximado en porcentajes me das? En la Provincia de Buenos Aires por un lado y a nivel nacional por el otro, después de este contexto que le pusimos a todos. Nosotros nos vemos a Fuerza Patria por encima de los 43
y no vemos a Libertad Avanza por debajo de los 36-37. Eso en Provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional no vemos a Libertad Avanza por debajo de los 36-37 y no vemos a Fuerza Patria por encima de los 34-35. Si le contás a Fuerza Patria todos los peronismos provinciales, si no le contás los peronismos provinciales y solamente contás la boleta de Fuerza Patria no estaría pasando los 30 puntos a nivel nacional. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.